Buen día con todos. Hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante que se denomina soldadura, las características que ésta presenta, la clasificación y los distintos usos que se le da en la práctica ortodóntica. Comencemos. Basándonos en el Manual de Procedimientos de Laboratorio en Ortodoncia realizado por Williams y colaboradores, se denomina soldar al proceso de unir dos piezas metálicas mediante la acción del calor. De acuerdo a los objetivos, al término de esta práctica el estudiante estará capacitado para determinar en qué casos está indicado el uso de soldadura, listar los pasos para el procedimiento de soldadura y realizar correctamente el procedimiento de soldadura. Entre las características ideales de la soldadura tenemos fluir con facilidad a temperaturas relativamente bajas, fluidez suficiente en estado de fusión, resistencia similar a las estructuras a soldar, color similar a las estructuras, resistencia al deslustre y corrosión y resistencia a la formación de oquedades durante el calentamiento y aplicación. Entre los factores que influyen en la soldadura tenemos a la humectabilidad, que es para que cubra toda la superficie metálica que quiero soldar. Se trata de aplicar el fenómeno de adhesión cuando un líquido fluye sobre la superficie de un sólido. Otro factor importante es el de la limpieza, ya que es un requisito para conseguir una soldadura con éxito. La superficie a soldar debe estar limpia, es decir, libre de óxido y que no esté contaminado con restos de trabajo de laboratorio, por ejemplo huellas dactilares. Y el último factor es la superficie a soldar. Las superficies de las partes a soldar deben ser planas, bien pulidas y lisas, pero sobre todo no deben existir rayas o zonas irregulares. La soldadura se clasifica en dos tipos: la soldadura sin aleación o de punto y la soldadura con soplete o de flama. La soldadura sin aleación o de punto usa corriente eléctrica para soldar y consiste en elevar la temperatura de los metales que se van a unir hasta conseguir un estado plástico en el sitio que entran en contacto los electrodos de soldador de punto. Se utiliza para confeccionar bandas y para soldar aditamentos a las bandas, como tubos, botones y brackets. La soldadura con soplete o de flama es la unión de dos metales con ayuda de una aleación de plata cuyo punto de fusión es menor que el de ellos. La soldadura debe hacerse sin alteración apreciable de las cualidades de los metales que se unen. Las aleaciones de acero cromado no se funden con las soldaduras usadas para efectuar su unión. La unión depende de la penetración de la soldadura en las diferentes irregularidades del metal, ya que se da una íntima unión mecánica. Cuando se suelda acero inoxidable es necesario un fundente fluorado para prevenir la oxidación de la superficie del metal. A continuación observaremos cómo se realiza cada tipo de soldadura. Una vez adaptadas las bandas en boca, procedemos a trazar con un marcador líneas de guía que nos permitirán soldar los tubos en posición correcta. La primera línea horizontalmente se traza paralela a la cara oclusal del molar en toda su extensión mesiodistal en la mitad de la corona clínica. Luego se prosigue a realizar una línea vertical a nivel de la punta de la cúspide mesiovestibular del molar. Retiramos con cuidado la banda del molar. El canal mesial del tubo debe coincidir con la intersección de las dos líneas, la horizontal con el canal del tubo. Colocamos la banda con el tubo en las puntas de cobre de la suelda del punto a verificar. Colocamos la banda con el tubo en las puntas del cobre de la suelda. Luego procedemos a verificar y accionamos en posición correcta. Retiramos la banda y verificamos si esta está correctamente posicionada. La suelda se debe realizar tanto por mesial como por distal. Verificamos en el modelo de yeso. En la arcada inferior se sigue el mismo procedimiento que para el superior, a diferencia que el hub base gingival en dirección distal. Los materiales para proceder a soldar son modelos de estudio, cera adhesiva, yeso blanco o de piedra, bandas adaptadas al modelo,
o bandas matrices para fabricarlas. Una soldadura especialmente para ortodoncia, fundente, soplete a gas y pinzas. Para proceder a soldar, se inicia creando retenciones con la cera adhesiva hacia palatino y con yeso blanco o de piedra hacia vestibular. Una vez ubicado el alambre sobre la banda a soldar, se coloca el fundente para que la soldadura corra bien. Se coloca solo una pequeña cantidad al alambre y a la banda. Encima de ello colocamos la soldadura especialmente para ortodoncia y se procede a derretir con el soplete. La flama debe ser azul. Se disuelve hasta que se forme una gotita y se deja enfriar. Retiramos los excesos y procedemos al pulido. A continuación, vamos a observar los pasos a seguir para realizar el acabado y pulido de la soldadura. El acabado y pulido de la soldadura son procedimientos utilizados para la reducción de rugosidades y salientes, cuyo principal objetivo es la disminución de depósitos de restos de alimentos y acúmulo de bacterias patógenas. El sistema de acabado y pulido se consigue mediante el uso de instrumentos tales como fresas de carburo tuxteno, fresas de diamante, piedras, discos abrasivos, discos de pelo de cabra, pastas de pulido, copas, puntas y discos de felpa. Ahora observaremos la secuencia de cómo realizar el acabado y pulido de una banda a la cual se soldó tubos y cajas. Es muy importante recalcar la diferencia entre acabado y pulido. El acabado elimina partículas pequeñas de un sustrato a través de la acción de instrumentos afilados, los cuales contienen numerosas partículas abrasivas dispuestas aleatoriamente. Cada partícula contiene varias puntas afiladas que recorren la superficie del sustrato y remueven partículas de material. El procedimiento de pulido es más refinado y busca desaparecer las rayaduras dejadas por el procedimiento de acabado y restaurar el brillo mediante la eliminación de partículas superficiales más finas. Para este procedimiento es necesario utilizar los discos de pelo de cabra junto con la pasta de pulido, como es el rojo inglés, para finalizar con una emulsión de pulido con los discos de felpa.